Shalom, Masejet Shabbat, la página Tzadik Tet Amud Bet. Estamos al principio de la cuarta línea. Cuenta la Gemara, pregunta la Gemara. Ba minei Rav Mordechi mi Rove. Rav Mordechi le preguntó a Rove. Amud Bershut Arabim. Un palo, una columna en Reshut Arabim. Gavoa Asara Verachav Arba, que tiene la altura de 10 tfajim y el ancho de 4 tfajim. Por lo tanto, es considerado, es un dominio privado. Vezarak venach al gabav mau. Y una persona tiró algo del dominio público y se depositó sobre esa columna mau. ¿Cuál es la halajá? Mi amrinan arei akira beisur, arei anajá beisur. Por un lado, él lo cogió del dominio público y está depositado en el dominio privado. Entonces hizo aparentemente una prohibición de oraita. O dilma keivan de memakom patur kaatia lo. Pero hay otra forma, puede ser que no sea considerado prohibición, porque cuando él lo tira, para él depositarse sobre el dominio privado, tiene que pasar encima de 10 tfajim. Por lo tanto, encima de 10 tfajim sabemos que ya no es el dominio público. El dominio público es hasta 10 tfajim. Por lo tanto, como viene de un aire, de un lugar donde no es el dominio público, sino es un lugar patur, un dominio, un makom patur, por lo tanto, tal vez no es considerado que hizo la labor. Y la labor de ajnasá del dominio público al privado sería solo cuando lo mete bajo el aire de 10 tfajim. Amarle le contestó Rove, matnitini, que se puede aprender de la Mishnah de nosotros, como la Gemara va a decir más adelante. Ata Shaili le Rav Yosef, amarle matnitini, también fue y le preguntó a Rav Yosef y también le contestó lo mismo, que eso se aprende de la Mishnah de nosotros. Ata Shaili le Abaye, amarle matnitini, también Abaye le contestó, es la Mishnah de nosotros. Amarla les dijo a ellos, kulhu beroika de adadi tafitu. Todos ustedes están sacando la misma saliva, quiere decir, todos ustedes están contestando la misma respuesta que no es correcta. Amrule le dijeron, ve'at lotis berai, tú no vas a pensar que es así. Ve'atnan, está escrito en la Mishnah, adnotel me'en, venoten al gaban hayab. El que coge de ellos, vimos del pozo que tiene la profundidad de 10 fajim, o de una roca que tiene la altura de 10 fajim, que es exactamente como la columna que fue la pregunta. Vimos que si coge de ellos o pone sobre ellos, hayab, entonces vemos que en ese caso sí es considerado que hizo la labor prohibida. Amarlau les dijo, Dilma matnitin bemahat. Les dijo, tal vez la Mishnah nosotros está hablando de una aguja, que como es tan pequeña, el momento que ella ya sale de los 10 fajim, ya la puede poner encima. Le dijeron, mahat nami ifshar de lo midlia puta. También una aguja, algo de tamaño tiene, y cuando la va a poner, sale algo encima de los 10 fajim. Entonces también en ella se cumplió que salió encima de los 10 fajim y después cuando fue depositada cometió la labor prohibida. Entonces podemos aprender de la Mishnah. Les dijo de Itlei Morsha. Dijo, puede ser que estamos hablando de una roca que tiene algo que se sobresale, algo pequeño que se sobresale de ella, que no está en la altura de 10 tfajim. Pero como la roca misma tiene los 10 tfajim y ella es Reshut Yahid, es el dominio privado, entonces también algo que se sobresale de ella también es considerado Reshut Yahid. Rashi dice, como aprendimos en los capítulos anteriores, que hay el término de Jorei Reshut Yahid, que si hay una muralla y tiene huecos, también esos huecos se vuelven parte del dominio público. Entonces, también esta cosa que se sobresale también es considerado parte de la roca y es considerado Jorei Reshut Yahid y se vuelve parte del dominio privado. Y dice Rav Mordechi que puede ser que eso es lo que la Mishnah está diciendo. Y entonces no vemos de la Mishnah a alguien que lo pasó encima del aire de 10 fajim desde la tierra. Y Nami, otra posibilidad, dijo, de Gamie Bejaritza, que hay una rajadura en la roca, de forma que él la pone ya sobre la roca en la rajadura y de ahí la sigue subiendo hasta que se pone sobre ella, donde queda la altura de 10 fajim. Entonces nunca estuvo en el aire que queda encima de los 10 fajim, que es un lugar patur. Por lo tanto, no podemos aprender de la Mishnah. Así fue la sugía. Sigue la Gemara. Amar Rav Meisha bai Rabbi Yochanan, kotel bereshut arabim, gavoa asara ve'eino rachav arba. Una muralla que tiene la altura de 10 fajim,
pero no tiene el ancho de 4 tfajim, que sí que por sí misma no sería un dominio privado. Umukaf le Carmelit ve'asao reshut yachid, pero esa muralla la construyeron alrededor de una Carmelit, un lugar que es considerado Carmelit, que no era dominio privado, y gracias a esa muralla se volvió el lugar dominio privado, porque ese lugar tiene sí el ancho de 4 sobre 4 tfajim, y la muralla tiene la altura de 10 tfajim, se volvió un dominio privado. ¿Y ahora qué pasó? Vezarak venach al gabab. Ahora una persona tiró algo sobre la muralla que tiene la altura de 10 tfajim, pero ella misma no tiene el ancho de 4 tfajim. Mau. Entonces pregunta, ¿cuál es la halajá? Mi amrinan kevan de ino rachav arba'a makom paturu, o dilma kevan de asor reshut hayachid keman de mali damia. Pregunta Rabbi Yohan, como ella misma la muralla no tiene el ancho de 4 tfajim, entonces encima de ella es un makom patur y el que tiró allá no tiene que traer corbán. O Dilma, o tal vez como esa muralla, ella misma hizo el lugar que era antes Carmelit que se vuelva un dominio privado, entonces lo vemos como si está lleno y eso mismo le da el tamaño de 4 tfajim, le da a ese lugar encima de la muralla la importancia como si tuviera 4 tfajim y sí tiene que traer corbán. Dice la Gemara, Amar Ula Kal Vachomer. Dice Ula que eso es un Kal Vachomer. Leacherim ose mechitza leatzmo lo kol sheken. Si a otros él forma la mechitza para darles la importancia de Reshut Hayachid, con más razón que así mismo, al mismo tiempo, se va a formar que él mismo sea un dominio privado y también el que tira ahí encima también cometió la labor prohibida. Itmar Nami amar Rabbi Chia bar Ashi amar Rav vechen amar Rabbi Yitzchak amar Rabbi Yohanan. Hay quien dice que hay que decir aquí Rabbi Yonatan. De todos modos, Kotel bereshut הרבים, גבוה 10 ואינו רחב 4, ומוקף לקרמלית והסאו רשות היחיד, הזורק ונח על גביו, חייב, לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן. Entonces vemos que en la Braita está escrito exactamente como la conclusión de Ula. Y pasa a la Gemara, trae otra pregunta. Bai Rabbi Yohanan, Bor Tish'a, un pozo que tiene la profundidad es de 9 tfajim, que decir que no es un dominio privado. Ve'akar mimenu julia ve'ashlima le'asara mau. Y él cogió un grupo de tierra de adentro, una julia, un pedazo de tierra de adentro, y lo sacó y lo puso en el dominio público. En el momento que él saca ese grupo de tierra, esa julia, completa el pozo que tenga la profundidad de 10 tfajim y se forma un dominio privado. ¿Cuál es la halajá en ese caso? Mau. Akirat jefetz ve'asiyat mechitza be'ade adadikatu michayev. Vemos que cuando él coge ese grupo de tierra, se forma inmediatamente la mechitza 10. Las paredes del pozo se vuelven de 10 tfajim y se vuelve un reshut hayachid y es considerado que lo cogió del dominio privado. Michayev y tiene que traer corbán. O lo michayev, o no lo vemos así. Cuando él agarró ese grupo de tierra, no era un dominio privado, entonces después se formó, pero en ese momento no lo vemos así. ¿Cuál es la halajá? Dice la Gemara, ve'im timtzelomar, y si quieres decir, keivan de lo ave mechitza asara mikore lo michayev, y si quieres concluir que como cuando él agarró la tierra no había una mechitza de 10, no era considerado un dominio privado, entonces no lo vemos que él cogió de un dominio privado. Veamos entonces qué pasa en el próximo caso. Bor Asara, un pozo que tenía ya la profundidad de 10, ya era un dominio privado. Venatan le toja Julia umiatamau. Y ahora al revés, él tiró adentro una julia de tierra y llenó el pozo. Y ahora el pozo no tiene 10 tfajim, sino solamente 9 tfajim. En ese caso, Mau, ¿qué decimos en ese caso? Anahat jefetz vesiluk mechitza beade adadu keatu. Ahora decimos que él tira el objeto. Entonces él está por un lado depositando un objeto, la tierra que él está poniendo en el dominio privado, pero al mismo tiempo él está está anulando la mechitza, que se está disminuyendo la profundidad del pozo de 10 tfajim a tener solamente 9. Entonces, michayev o lo michayev, tiene que traer corbán y lo vemos que él depositó la tierra en el dominio privado o viene junto el ponerlo y anular las 10 tfajim y entonces no tiene que traer corbán. Dice la Gemara, Tifshot lei mididei. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, ¿por qué Rabbi Yohanan hizo esa pregunta? Él mismo puede resolverlo, puede tener la respuesta de lo que él mismo dijo en otro caso. Detnan está escrito en la Mishnah,
Azorek arba amot bakotel, el que tiró algo 4 amot en el dominio público y cayó sobre una muralla. Lemala me'asarat fajim que zorek ba'avir. Si cayó encima de 10 fajim del piso, desde la tierra, entonces como no es Reshut Rabim encima de asarat fajim, no tiene que traer Korban, que zorek ba'avir, es como si lo tirara en el aire y no hizo una prohibición de oraita. Le mata me asara, si cayó bajo de los 10 fajim, que zorek ba'aretz, es como si lo tiró sobre la tierra, ve zorek ba'aretz arba amot chayav, y el que tira un objeto en el dominio público más de 4 amot y cae en la tierra, tiene que traer korban. Ahora, y preguntamos sobre esa Mishnah, ve'avinan ba ve'alonach. Nosotros preguntamos que cuando eso golpea la muralla se devuelve. Entonces se devuelve, entonces no pasó 4 amot. Entonces, ¿cómo así que tiene que traer korban? Ve'amar Rabbi Yochanan bedveila shmeina shaninu. Y dijo Rabbi Yochanan que está hablando de una higuera que es con grasa, quiere decir que está suave, y entonces se pega a la muralla. Cuando él la tira, se pega a la muralla, y entonces por eso sí es considerado que se depositó a los 4 amot. Entre la persona y la muralla habían 4 amot, y ella se pega a la muralla, es considerado que la tiró 4 amot. Ahora viene la pregunta, ve'amai ha-kamemaet me-arba amot. La misma higuera hace que haya entre él y la higuera hay menos de 4 amot, y entonces ella disminuye el lugar, la distancia de 4 amot. Y si de Rabbi Yochanan en ese caso dijo que tiene que traer korban, entonces también en el caso de nosotros, cuando él tira la tierra al pozo, entonces aunque la tierra disminuye la profundidad y no tiene 10 fajim más, sino solamente 9, de todos modos tiene que ser que sea hayab. Contesta la Gemara, atam lo mevatelei, aja mevatelei. En la higuera, él no tiene la intención que se vuelva parte de la muralla. Por lo tanto, no se vuelve parte de ella y no es considerado que disminuye la distancia entre él y la muralla. Mientras que aja, aquí él no quiere más la tierra, sino él la pone allá para que se quede allá, se vuelva parte de toda la tierra, de todo el pozo. Por lo tanto, viene la pregunta, en ese caso que él de verdad la va a dejar ahí, entonces ella de ahí en adelante hace que no tenga el pozo, no sea más dominio privado. En ese caso viene la pregunta si es considerado que lo depositó en el dominio privado o como ahora no es más dominio privado, no lo depositó ahí, sino juntos vinieron y no tiene que traer korban. Entonces queda la pregunta. Sigue la Gemara. Va y Rove hace una pregunta. Zarak daf, él tiró como una madera cuadrada grande que tiene el tamaño de 4 sobre 4 tfajim, venach al gabei yetedot, y se quedó, él los tiró y se quedó sobre palos que tienen la altura de 10 tfajim, quiere decir que se forma sobre ese daf que él tiró un dominio privado. Mau, ¿qué pasa en ese caso? Ahora, pregunta la Gemara, aparentemente lo que Rove quiere preguntar es cómo se formó un dominio privado cuando él tiró ese daf. Quiere preguntar si cómo se formó el dominio privado es considerado que él tiró ese daf sobre un dominio privado o no. Pregunta la Gemara, Mai Kami Baile, ¿cuál es la pregunta de él? Anahat Jefetz ve'asiat mechitza be'ade adadikatu ainu de Rabbi Yochanan. Si la pregunta de él es que tirar un objeto y que al mismo tiempo se forme una mejitza, esa es la pregunta. Eso ya fue lo que preguntó Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ya preguntó que alguien tira algo y se forma al mismo tiempo una mejitza o se anula una mejitza, y eso es aparentemente lo mismo que está preguntando Rove. Dice la Gemara, ki kami baile le Rove que gon dezarak daf vechetz fetz al gabav mai. Dice la Gemara, no. Rove, de verdad, si está tirando solamente el objeto, el daf no más, eso es lo que preguntó Rabbi Yochanan. Rove preguntó cuando él está tirando el daf y encima del daf hay otro objeto puesto, y eso fue la pregunta. Y explica Rashi que él dice así: si quisieras concluir en el caso de Rabbi Yochanan que cuando decimos que uno tira un objeto no se forman al mismo tiempo, no es considerado como el resultado final, y entonces ese daf, aunque el resultado final es un dominio privado, no es considerado que lo puso sobre el dominio privado. ¿Qué pasa con respecto al objeto que está encima del daf?
כיוון דבעדי הדדי כעתו כהנחת חפץ ועשיית מחיצה דמי, por un lado, como vienen juntos, el daf con el objeto encima de él también vienen juntos. Entonces es lo mismo como el daf. O dilma כיוון דלא אפשר דלא מידלה פורתא ועדר נייך כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי. O, tal vez, no puede ser que cuando la persona tira el daf con el objeto encima, el objeto no se sube un poquito y después es que naij, es que es depositado finalmente sobre el daf. Y entonces puede ser que en ese caso sí lo vemos como si primero se formó el dominio privado y solo después tiró sobre él. Entonces la pregunta es más difícil. Concluye la Gemara, Teiku. No tenemos respuesta a esa pregunta. Sigue la Gemara, otro caso, Amagove, Pshitali, Maim al gabe Maim, Ainu anahatan. Si una persona coge agua y la echa sobre otro agua, es considerado como si depositó un objeto sobre la tierra. Si ese agua está en un dominio público, digamos, o es un dominio privado y alguien sacó del otro dominio y puso el agua encima, es considerado que lo depositó en el segundo dominio donde lo llevó y tiene que traer korban. Pero egoz al gabei maim lav ainu anahatan, un nuez que lo pone sobre agua no es considerado que está depositado. Va y Robe, pregunta Robe, egoz bekli, un nuez puesto adentro de un instrumento. Bekli tzaf al gabei maim mau, y pone el instrumento sobre agua. En este caso, ¿cómo lo dirigimos? ¿Cómo lo definimos? Mi amrinan batar egoz azlinan veanaich. Si nos vamos según el nuez está puesto dentro de un instrumento, entonces con respecto a él es considerado que está depositado. O dilma batar kli azlinan vea lo naich. O tal vez lo importante aquí es verlo según el instrumento. El instrumento que está sobre agua no es considerado que está depositado. Dice la Gemara, también a eso, teiku, también a eso no tenemos respuesta. Otro caso más, veamos. Dice la Gemara, shemen al gabe yain, si fuera aceite sobre vino, machloket, es machloket entre Rabbi Yochanan ben Uri y Rabbanon detnan, que lo aprendemos de la próxima Mishnah, shemen shetzaf al gabe yain, si hay aceite que está flotando sobre vino, venagat tvul yom bashemin, y un tvul yom que es impuro y pasa impurezas, tocó el aceite, dice la Mishnah, lo pasal el shemen. Entonces no le causó impurez solamente al aceite y no al vino que está bajo él. Quiere decir que vemos el aceite como un nuez que está depositado sobre agua, que está puesto sobre agua. No son una cosa, no se vuelven una unidad. Por lo tanto, es considerado que él tocó solo el aceite y no tocó el vino y no le pasa impurez al vino. Entonces vemos que según Jajamim, vemos el aceite sobre el vino como un nuez sobre agua. Y en este caso, en Shabbat, si él cogería y pondría aceite sobre vino, estaría patur. Rabbi Yochanan ben Nuri omer shneem chibur ze laze. Mientras que Rabbi Yochanan ben Nuri opina que se unen juntos el aceite y el vino. Si él tocó el aceite, también el vino nifsal se vuelve impuro. Entonces vemos que según Rabbi Yochanan es como agua sobre agua que se vuelven una unidad y es considerado depositado. Y si fuera en Shabbat, sí sería una previsión de Oraita. Y hasta aquí, Tzadik Tet Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.